Bueno, ya se encuentra Manuel Garrido, Gerardo Milman, el diputado nacional y ex senador Eric Calcaño, y está llegando Orlando Ferreres, que lo invitamos también a que se siente. ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. Bueno, estaba también invitado Artemio López, pero tuvo un problema familiar y llegó hasta el estudio y se tuvo que volver. Esperemos que no sea nada y que supere el inconveniente familiar. Manuel Garrido, ustedes denunciaron ayer a Vudú ante la justicia. ¿Por qué? Bueno, entre las cosas que él plantea en la conferencia de prensa, surgen hechos que habrían ocurrido cuando él fue ministro de Economía, cuando fue titular de ANSES, que los denuncia como si fueran, digamos, como hechos graves que él dice que ocurrieron y que no denunció en su oportunidad. Los funcionarios públicos están obligados a denunciar los hechos delictivos en el momento en el que se producen y cuando toman conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Y eso fue lo que nosotros denunciamos, porque entendemos que ahora le conviene sacar a reducir estas cuestiones si antes no las denunció, o no dice la verdad, o si dice la verdad cometió el delito porque no lo denunció en su momento. Gerardo Milman, ustedes con Margarita Stolbizer en su momento, hace un mes, creo, habían presentado un pedido de informes sobre el tema Vudú, incluso estuvieron en tribunales y creo que se entrevistaron con el fiscal Rívolo, ¿no?, por este tema. En octubre del 2010 nosotros presentamos las primeras porque vimos este escenario. En la Navidad del 2010 faltaban los billetes de 100 pesos en los cajeros y eso era el síntoma de lo que estaba ocurriendo con la firma Chicone. Y entonces cuando se inició la causa no teníamos la repercusión que tuvo las declaraciones de Laura Muñoz, la actual o ex mujer de Van der Breggen, no lo sé. Y entonces cuando se inició la causa concurrimos a ver al fiscal. Y llamativamente, cuando nosotros entramos a Comodoro Pi, donde tiene su oficina el fiscal, salía el vicepresidente de la Nación de hacer una denuncia sobre su casilla de mail, que había sido supuestamente hackeada, y fue a ver al juez Rafecas, supongo porque confiaba que el juez era un buen lugar para hacer su denuncia. El mismo juez que ahora el vicepresidente de la Nación dice que no es confiable, que llama a los fotógrafos antes que hacer el allanamiento de su vivienda. Digo, yo no sé si había una guardia fotográfica en esos días en el departamento propiedad del vicepresidente de la Nación. Lo que sí sé también que el vicepresidente primero hizo una, entre comillas, conferencia de prensa y luego concurrió a la justicia. Digo, en todo caso cometió el mismo error que acusa. En definitiva, y hoy terminamos con la renuncia, el texto de la carta de renuncia del Procurador General de la Nación. La verdad que tiene un anteúltimo párrafo, bueno, que sin duda va a traer correlatos judiciales. Eric Calcaño, ¿y el gobierno y el Frente para la Victoria defienden a Vudú? Por supuesto, como militante de un proyecto nacional que lleva las riendas de la Argentina en 2003 por voluntad popular. Nosotros somos militantes de ese proyecto, Amado Vudú también lo es, ha demostrado además su calidad de gestión, en particular con la nacionalización de las AFJP. Por esa cuestión que dijo Cristina cuando fue todo el lanzamiento de la fórmula, es un hombre que se paró frente a las corporaciones. Y a mí me parece bien lo que dicen los diputados de la oposición, porque es el rol de la oposición, oponerse y criticar. Luego se verán las denuncias, se verá a lo largo de las investigaciones qué hay de verdadero en todo eso, pero no deja de ser parte del juego político. Y sinceramente me parece que todo esto es un mal cuento policial acerca de un no delito. Pero me gustaría que a lo largo del debate podamos avanzar más allá de la espuma de los acontecimientos y ver un poco qué se esconde en materia de modelo económico. Porque esto no me parece una casualidad, digo, tratar de atacar a Amado Vudú, llevar la cuestión a niveles políticos e institucionales, con el afán de lesionar a un gobierno que está llevando adelante una determinada política económica. No me corte. No me corte. No, disculpe. Por favor. Termine. Se cedo la palabra. No, digo, pero ya que usted decía, digo, es lo que persiguen porque, a ver, en el fondo, lo que dice Eric Calcaño, lo que dice Vudú, es que en el fondo quieren desgastar a la imagen de la presidenta. Bueno, acá hay muchos más actores involucrados que los diputados de la oposición. Acá, concretamente, la reacción de Vudú es frente a la actuación de la justicia. Hay un juez y hay un fiscal y lo que está planteando, la manera
desesperada en la que plantea, los términos en que plantea su conferencia de prensa y su denuncia, claramente apuntan a desplazar al juez y al fiscal, y ni el juez ni el fiscal, que además los designó este gobierno, pueden ser considerados, o puede considerarse seriamente que están encabezando una acción destinada a imponer o a desplazar o a modificar la política económica. Pero entonces hacemos todo mal. Cuando nombramos a alguien porque aparentemente nos favorece, entonces está mal. Cuando entonces tratamos de ejercer las atribuciones normales y constitucionales, institucionales del Poder Ejecutivo, también está mal. Todo lo que hacemos está mal. Bueno, realmente me parece que es una posición un poquito cerril, un poquito cerrada, y siempre hay que tener cuidado con las adjetivaciones. En fin, no creo que la manera en que reacciona el vicepresidente sea ejercicio de funciones legítimas del Poder Ejecutivo. Digamos, concretamente, bueno, lo pone el propio Rigui en su renuncia, donde dice que estas cuestiones tienen que plantearse en donde corresponde, que en este caso era en un caso judicial. Perfecto, que actualmente fue implosionado. Pero el doctor, pero el doctor Rigui considera que para defenderse mejor, dar un paso al costado y proceder a su defensa. Sí. Otra es la actitud que puede tener el vicepresidente. Sí, tampoco normaticemos una cuestión, porque si no pasaríamos a ser todos similares a nuestras percepciones y a nuestras actitudes. Luego, yo tengo que debatir con diputados de la oposición, puesto que es el objeto que nos junta aquí esta noche. Ya hay que debatir con otros, bueno, no hay ningún problema. No, yo lo que digo es, hay una causa judicial que puede involucrarlo al vicepresidente. Me parece que por ahora no está involucrado. Por eso dije puede. Involucrarlo al vicepresidente de manera tal que lo que debería hacer el vicepresidente es abrir las puertas de sus oficinas, de sus despachos, de sus correos. Digamos, si es inocente, no tiene por qué atacar. Y además, luego está la contraparte. Pero perdón, el vicepresidente acusa al juez de haberle prácticamente violado una vivienda, digamos. Y además acusa a un montón de otros actores, digamos. La de siempre, la de Clarín, digamos, la de siempre, la que conocemos, digamos, está bien, ya está, pero involucra a nuevos actores. A la firma Boll, digamos que la firma Boll es una firma muy involucrada con el gobierno. Los padrones por los cuales se votó en la elección nacional, donde fue electo el vicepresidente de la Nación, fueron cedidos y fueron impresos por la firma Boll en un contrato que hizo el Ministerio del Interior que preside Florencio Randazzo. ¿Y Santa Fe además del juego en la provincia. No, los padrones de la provincia de Santa Fe no los hizo Boll. No, la verdad que no. Y además el estudio Rigui, que el vicepresidente de la Nación acusa de tener influencias en la justicia o de tráfico de influencias, defendió y consiguió la absolución o falta de mérito de Guillermo Moreno por manipulación de los datos del INDEC, de Alejandra Minichelli, que es la mujer de Debido, en irregularidades cometidas durante la venta YPF, de el propio ministro Debido en una causa, y fue el estudio que defendió a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por la causa de enriquecimiento ilícito que todos sabemos que el juez Ollarvide sobreseyó. O sea, ese mismo estudio hizo tráfico de influencias en todas esas causas también. Eric. No, quiero tratar de ver cuál es el delito que se intenta probar y de qué modo lo van a hacer. No, el delito lo prueba la justicia, no. Entonces, porque acá hay una cuestión. Usted mencionó la palabra puede. Entonces, me parece que en todo esto ha habido un exceso de sujetos tácitos y de condicionales. Sospechan tal cosa, puede que tal otra. Y a fuerza de hacer eso, se crea un clima que poco tiene que ver con la realidad. Es como si nosotros dijéramos que hay una sensación térmica, puede haber una sensación térmica de menos 30 grados cuando hace 20, 21. Es decir, también me parece que ese es el lugar de la política. Me parece todo bien, la oposición, es el rol institucional que tiene que llevar adelante. Ustedes oponerse, nosotros gobernar. Así es como lo definen las elecciones. Pero este afán casi destructivo y autodestructivo quizás también refleje la poca credibilidad lograda en la sociedad. Yo lo que digo es que primero la voluntad popular nos pone a cada uno en un rol institucional y en eso lo comparto y el Frente para la Victoria tiene la obligación de gobernar. Ahora, si hay un delito, ¿cuál es lo que tiene que hacer la justicia? Investigar, ya sea para declararlo inocente a todos los involucrados o para llegar a una razonabilidad o a una sentencia. No pueden ser los medios. Tiene que ser la justicia. Pero lo hace la justicia. No se puede hacer una cuestión de sospecha. Lo hace la justicia. Hasta ahora, en toda la cuestión el que hizo una conferencia de prensa antes de ir a la justicia fue el vicepresidente de la Nación. Amaro acerca de si conoce a tal o cual. Fue el vicepresidente de la Nación. Absolutamente de sustento. El que fue a los medios antes de ir a hacer las denuncias judiciales, hoy la justicia lo convoca el vicepresidente a ratificar sus denuncias. Vamos a pues irá a ratificar las denuncias. ¿Por qué fue a los medios antes?
Ahora, ¿Cuál es el problema? Ir a los medianos, no es lo que vos cosas y cuestionás. hacerlo. Es lo que vos cuestionás. Estoy tratando de usted, si no nos tuteamos republicanamente todos. ahora ¿cuál sería el delito acá por el cual ustedes, digamos, lo señalan a Vudú o por el cual Vudú se debería defender, digamos? No. Hay una investigación en curso en un juzgado en la cual se investiga eventualmente, el delito que se está investigando es negociaciones incompatibles con la función pública. Pero más allá de, digamos, acá hay un juez y un fiscal que están investigando, que toman una medida. El allanamiento tampoco implica juzgar la responsabilidad de Vudú. Evidentemente algo debe haber para que él salga, digamos, el afán destructivo acá no es el de la oposición, sino que es el afán de Vudú que destroza totalmente el trámite de la causa, que acusa al juez, que acusa al procurador, que ahora se va a concretar en el reemplazo del procurador con alguien que más brutalmente va a intentar disciplinar a la justicia, y esto claramente no tiene nada que ver. Brutalmente, a ver, ¿estamos haciendo algo que esté fuera de nuestras posibilidades institucionales? ¿Estamos haciendo algo fuera de la ley? No. Entonces lo que ustedes pueden decir es quizás la justicia en algún momento pueda determinar, pero no se puede juzgar y condenar a las personas mediáticamente. El que tiene que aplicar la ley es el juez. El que tiene que aplicar la ley es el juez, pero no es un juzgamiento mediático. Es un juzgamiento de la justicia. Pero lo que que la está haciendo es justicia intentando haga su apartar al trabajo. juez. Lo que a mí no me parece bien es que no va a ser su trabajo, porque lo que va a generar es que se haga lo que sea de este modo. O sea, ahora, ¿ustedes notan que puede haber un avance sobre la justicia en lo que denuncia Vudú o en el reemplazo de Esteban Ríos? ¿Qué duda cabe si el Consejo de la Magistratura abrió inmediatamente una actuación contra el juez Rafecas? Cuando los defensores de Núñez Carmona lo recusan al juez Rafecas, y cuando la persona que están, digamos, si es cierto esto de a quién van a poner como candidato, alguien que no tiene ningún antecedente vinculado con la justicia, que su currículum es incierto, que fue auditor del Ministerio de Economía de Vudú, y lo puso Moreno, Eso es un fusilamiento mediático, eso es hacer un argumento ad hominem diciendo a esta persona. Pero no tiene ni la mínima prolijidad, no tiene la mínima prolijidad. Es una cuestión de persona prolijidad. que mínimamente sea presentable, que no esté pegoteado con el que provoca el desplazamiento del procurador general. Ni siquiera la prolijidad de hacer de hacer una presentación un poco más prolija. Yo tengo la seguridad que somos prolijos. ¿Qué Además tiene tan buenos porcentaje, defensores el juez como ustedes, no hay ningún problema de que los resultados serán positivos. qué porcentaje de diputados y senadores se necesita para la aprobación del procurador? 2/3 del Senado. 2/3 del Senado. 2/3 de los miembros presentes. Del Senado. Del Senado. Orlando Ferreres, lo vamos a incorporar también. Habló recién Eric Calcaño y dijo, vamos a ir a los argumentos escondidos económicamente, ahora se los vamos a preguntar cuáles son, pero usted ayer creo que publicó en el Diario de la Nación, o hoy, una columna que decía, el problema no es económico, es político. Sí, es la política. Básicamente por la selección de los dirigentes, que es una selección adversa. Elegimos dirigentes que más bien piensan en que llegar al poder es para entretenerse con el poder y no para solucionar los problemas de la mayoría. Entonces, tal como son las elecciones, que son lista sábana, que se eligen no por zona, que uno los pueda conocer, y la forma en que operan todo el tiempo, finalmente no estamos actuando no desde ahora, no me refiero a este gobierno, sino desde hace por lo menos 60 años atrás o 70 años, empezando en el 30, estamos teniendo poco respaldo para el interés general y mucho para negocios propios bastante ocultos por la mayoría, no digo todos porque siempre hay grandes excepciones, pocas por eso se llaman excepciones, pero la mayoría de la gente que entra en la política tiene intereses económicos que son difíciles de confesar y por eso se arman en todos estos líos. Bueno, también muchos economistas que hacen política tienen esos mismos intereses. Es una distribución normal. Usted siempre va a tener habrá algunos políticos y algunos economistas. Yo no me incluyo. Bueno, pero yo estoy describiendo una cosa. Estamos describiendo un poco los resultados que se dan a nivel de resultados económicos, ¿no? Yo digo, desde ahí no se puede solucionar desde la economía el problema argentino. Se soluciona con mucho mejor dirigente político. ¿Y hoy la política hace ruido nuevamente sobre la economía? Sí, la política está haciendo mucho ruido porque hay diferencias entre la oposición y el oficialismo. Y hay diferencias dentro del oficialismo. O con lo que eran amigos hasta hace poco tiempo, digamos. Una persona que odiaba a los militares era, digamos, a Rigui.
porque en el 73 era la persona que lideró, digamos, todo un cambio muy grande. Entonces, para los militares esto es como un día de diversión. Es el día en que lo echan a Rigui. Los militares están contentísimos, porque dicen, bueno, al fin ya empezamos con la nuestra. Y era el ídolo de toda esa gente y el enemigo de los militares. Entonces, bueno, ya empezaron las luchas internas y ningún reino puede predominar cuando se pelea entre ellos. Y esta es una pelea interna. Lo veo así. Somos una república, por lo tanto no hay reinado y la soberanía. Bueno, pero se habla del reino en el sentido figurado. No, está bien el reino, el leviatán, el soberano, Sí, podemos claro, decir todas esas citas cultas. Pero estamos en una república, la soberanía reside esencialmente en el pueblo y la cuestión se dirime en las elecciones. A mí me interesa lo que usted menciona acerca de la posibilidad que los electores puedan conocer a sus elegidos más cerca, pero eso implicaría un cambio en la ley electoral, que como decía Sampaio es tan importante como la Constitución misma, porque es la conformación del poder que se va a dar. Luego, cuando nosotros discutimos... ¿Está de acuerdo que se debería mejor votar por región? No. Cuando nosotros discutimos entre políticos, también lo hacemos desde nuestra verdad relativa. Yo no tengo por qué sospechar, ni se me pasa por la cabeza, que lo que no perseguimos todos en el recinto del Congreso de la Nación es el bien común y actuamos de buena fe, pensando que los argumentos que desarrollamos son los mejores para la patria. Luego la sociedad decide un camino por este lado en un momento, un camino por el otro. Me parece, cierro el concepto, disculpe doctor, pero y me parece que desde el 2003 lo venimos haciendo bastante bien, así que yo no me siento identificado con la descripción del régimen político que usted ha hecho, y no me parece tampoco que nosotros estemos en esto por una cuestión de intereses personales. Hay una cuestión, por supuesto habrá gente que irá por el oro, bueno, creo que nosotros estamos acá por el bronce. Una preguntita corta. Dígame. ¿Por qué en el 2009 pusieron a Nacha Guevara como diputada y no asumió? Ni siquiera asumió, era un negocio. Es un negocio. Para engañar un poquito a la gente con los mascarones de pro. ¿Usted piensa que la gente puede ser engañada? Ella lo engañó a todo el mundo, pero yo voy a ser diputada y renunció antes de asumir. Y eso fue del Frente para la Victoria. Pero eso es una cuestión también de personas e ¿Cómo de personas? Eso, bueno, esa es la selección adversa que yo digo. Bueno, pero a ver, como decía ¿Quién asumió por ella? Como decía Lincoln. Debajo de ella había una persona que la maneja, el que maneja el partido. A ver, todos tenemos... Sí, bueno, pero yo digo a alguien que conoce todo el mundo. Todos tenemos listas sábanas. Si estamos hablando de un cambio... Si estamos hablando de un cambio de ley electoral, es una cosa. Luego, me parece que tomar una parte por el conjunto es un exceso en el uso de la metonimia. Son temas interesantes la reforma electoral. El gobierno ha propuesto como reforma electoral cambiarle un troquel y sacar el DNI. Esa es la reforma que y es que en tiempo y la sangre elegimos el tiempo. Pero me parece que en definitiva hoy tenemos un problema institucional más grave. ¿Hay un problema institucional hoy? Sí, claro, no tenemos oposición. No tengo duda. No tenemos oposición. Sí, hay oposición. Y tenemos un gobierno... Sí, pero no es política. La economía. Sí, exactamente, los grupos económicos. Que cree que el aval político significa un aval para hacer cualquier cosa. Digamos, y la gente, la verdad es que los votó, y masivamente, con el 54% de los votos hace escasos 5 meses, pero los votó para hacer determinadas cosas que la Constitución dice. Y si hubiera funcionarios del gobierno implicados en casos de corrupción, de influencias, como el propio vicepresidente ha dicho sobre el Procurador General de la Nación, digamos, si hubiera esos casos, la gente no los votó para eso. Eso, el 54% no los blinda para delinquir, los obliga a gobernar. Son palabras fuertes delinquir. ¿Yo le parezco un delincuente? No. Digo, por eso porque me parece la palabra puede delinquir. Entonces yo puedo decir también que usted quizás pueda en el futuro tener tal o cual actitud. Lo contrario. Aunque tengamos semiplena prueba, ¿no? Entonces, creo que hay un momento también en el proceso judicial en que en definitiva, pero ustedes lo que no se tienen discute es pruebas una ni causa semiplena judicial. prueba. Y eso lo decidirá la justicia, no lo va a decidir no nunca, porque cuando la justicia investiga, chocan la justicia. El que prejuzga al juez es el vicepresidente de la Nación. Sí, en serio, el representante del Consejo de la Magistratura que le inicia una causa al juez. Bueno, ojalá pase eso. No, yo tengo la más íntima convicción. Esto me hace acordar la época de Menem, que decía, vayan a la justicia, y sabía que la justicia no iba a hacer nada. Sí. Esto es lo mismo. Está bien, no solo voy a salir de acá con el presupuesto de delincuencia, sino que además con el presupuesto de Menem. El estudio de Rigui, la verdad que ha defendido no solo a Cristina y a Néstor, sino varios funcionarios de Menem. Pero solamente los primeros meses. O sea, después no me gustó, y sobre todo la segunda presidencia pareció mal. Que uno tenga disidencia. Ahora, todo el mundo tiene el derecho a tener las opiniones que merezca. Usted decía, hay motivaciones económicas ocultas que están detrás del caso. No, ocultas no. A mí me parece que yo no creo en las teorías de los complots, creo en los comportamientos de clase. Disculpe de mostrar la hilacha de ese modo. Y me parece que acá, en un
proyecto nacional de distribución del ingreso importante, que creo que nosotros podemos considerar que puede ir más rápido o más lento, puede ir de este modo o de este otro, pero que en general las fuerzas populares de todos los partidos políticos están de acuerdo en el tema de la distribución del ingreso. Y me parece que hay sectores en la Argentina que quizás añoran una Argentina para pocos. No es fácil pasar de un país para 20 millones de personas a un país para 40. Entonces, a veces, muchas de las cosas que pueden surgir, en las que algunas estaremos de acuerdo, en otras en desacuerdo, pasan porque nosotros necesitamos instituciones, infraestructura, economía para 40 millones de personas. Nosotros, por ejemplo, necesitamos universidades para 40 millones de personas y tenemos 11 en el conurbano. Yo estoy muy contento porque hay una formación importante. Hay grupos de poder que están atacando. Me parece que hay un partido de la devaluación, me parece que hay un partido del endeudamiento, que no tiene quizás representación parlamentaria, que no juega a la política en el sentido noble de la palabra jugar, decir, no, yo voy a ir con mi planteo y yo creo que el dólar tiene que estar a 8 pesos, que la desocupación tiene que ser el doble o el triple, que hay que volver al endeudamiento. Entonces también me parece que en la ofensiva contra una persona, Amadou Boudou, hay un daño que se le intenta hacer a las instituciones y torcer un rumbo económico. ¿Pero por qué lo atacarían a Boudou? Bueno, porque es el vicepresidente de la Nación, no es un cargo menor, es un cargo extremadamente importante. Es también es un político que ha tenido estos últimos meses un importante crecimiento en su imagen positiva. Y de todos modos, no las vi. Entonces, yo le voy a consultar. Nadie puede alegar su propia torpeza, así que le voy a consultar. Que tuvo un problema, López. Sí, exactamente, lástima, porque me parece hubiera sido muy interesante, pero no faltará ocasión, seguro, como se dice. Aquí, bueno, el recinto. Habla de instituciones. Entonces, me parece que ¿soy todavía el uso de la palabra? O sí. Hoy estoy yo en presidente de la Cámara. Está en minoría Calcaño, vamos a respetar. Siempre hay que preferir la calidad al número. Está en minoría Calcaño, además. Siempre hay que preferir la calidad al número, no se preocupe. Entonces, me parece que esta cuestión... ¿Por eso tienen el 54% ustedes? ¿Cómo? No, hablaba de esta mesa. Entonces, ahí es un buen ejemplo de oposición. ¿Ve? Agarra un tema, lo saca de contexto, una metonimia, lo pone, lo proyecta, hace una generalización. Usted nos insulta, y luego, diputado, usted nos insulta a decir que la calidad del número, porque en esta mesa no hay mayoría de opiniones favorables a usted. Yo respeto la calidad que usted tiene como diputado, respeto la calidad humana de todos los que estamos acá. Hay cosas que vamos a debatir y otras cosas que vamos a estar de acuerdo. Sí, pero yo la calidad humana no se la cuestiono. Y usted la cuestiona, digamos, la calidad del número. Nada. Sí, eso. Ahora, ¿Nunca sufrió una chicana? Sí, se la respondo con una chicana. Y usted se ofende. Sí, no. Ahora, Garrido, Calcaño dice hay una ausencia de oposición, son otros los que mueven los violines y como que ustedes les dan libreto, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir, sí, ¿no? Es muy sintomático que hable de ausencia de la oposición cuando en realidad este es un problema interno del oficialismo con su 54%, en donde hay una pelea de las propias fuerzas del gobierno y mal podría echarle la culpa a la oposición de un conflicto interno. No le echó la culpa a la oposición. El diputado Calcaño, además, hay que valorar el esfuerzo que hace para enmarcar una cuestión que en realidad, digamos, el diputado Calcaño dice que hay un complot económico. Complot no. Habló de comportamiento de clase o de actores. Busca una explicación económica en la cuestión. Hay otros oficialistas que buscan una explicación de la interna de cara al 2015 en la cuestión y también allí Boudou sería la víctima propiciatoria de otros candidatos del oficialismo. Yo me detengo en otro párrafo de la renuncia de Rigui cuando habla del ejercicio de la función pública como una subordinación de los intereses particulares de los funcionarios. Pero hay una cuestión económica, ¿eh? Algunos, aquí claramente, algunos en el caso Chicone les representa una cuestión económica. Sin ninguna duda. Prejuzgamiento, esperamos las pruebas. No hay prejuzgamiento. Sí, absoluto, prejuzgamiento, marcan la cancha. Si ustedes siguen chocando a la justicia no va a haber ningún pronunciamiento nunca, que es lo que suele suceder. ¿Por qué dice usted que hay motivaciones económicas? Porque sin ninguna duda el señor Van der Bruele, que es un monotributista, que tiene la imperiosa necesidad de pagar, por ejemplo, de costos operativos de la firma Chicone, la ex Chicone Calcográfica, $900.000 mensuales para sostener empleados que no hacen nada porque no hay ningún trabajo que se lleve adelante, salvo las boletas del Frente para la Victoria. Digo, eso no cierra por ningún lado, digamos. La verdad es que no tiene ninguna posibilidad de demostrar el señor Van der Bruele como ha hecho todos los pagos que ha hecho y todas las voluntades. Entonces hay
la posibilidad, hay un intento de una redistribución económica, pero no en favor de la mayoría, sino en favor de algunos. Y eso es lo que está investigando la justicia. Y hay que dejar que la justicia investigue. Yo rescato que el diputado Calcaño hablaba de instituciones. Y la justicia es una institución señera y fundamental para la nación. Y si cada vez que un juez investiga a un funcionario público y no nos conviene, vamos al Consejo de la Magistratura, habilitamos una denuncia de uno de los abogados, del socio del vicepresidente de la Nación, irregularmente, porque todavía no se asignó a quién tenía que llevar adelante la causa en el Consejo de la Magistratura, la verdad que si cometemos irregularidades para anular la acción de la justicia, si el vicepresidente es inocente, que avance la causa, se lo va a demostrar. No tengo duda. No tengo duda, sinceramente. Bueno, podemos coincidir. Orlando, por supuesto que sí. ¿Usted cree que puede haber motivaciones, como dice Calcaño, económicas a partir de la devaluación? ¿Qué otra cosa había nombrado? Endeudamiento, volver al endeudamiento externo. No, yo creo que hay diferencia, digamos, de visión en materia económica. Me parece que está habiendo un problema de déficit, sobre todo que ahora no hay mucha deuda externa, pero hay que importar mucho gasoil y gas, y eso nos gasta 11.000 a 12.000 millones de importaciones. En la exportación de gas, prácticamente en Chile no hay más y muy poquito. Entonces, los intereses eran lo que mataba a la Argentina, y ahora lo mata tener que importar el combustible. Y cualquier crecimiento que haya nuevo, como la producción de gas y de petróleo está en disminución, evidentemente es crecimiento solo con energía importada, siendo que tenemos el tercer yacimiento de gas del mundo. Pero hay que poner 30.000 millones de dólares para poder sacarlo. Ahora, con todos los líos que hacemos nosotros, espantamos a cualquier tipo que tiene que enterrar acá esa suma y no la vamos a tener. ¿Estos ruidos políticos cree que espantan inversiones usted? Totalmente, porque lo veo todos los días. O sea, no, vamos a esperar que esto se aclare, que termine, a ver dónde termina, cómo termina, y no queremos tomar una decisión en este momento. Por supuesto que el vicepresidente haya aumentado un poquito el volumen empeoró un poco las preguntas. ¿Qué está pasando? Porque ya es una interna. Y eso parecía que no. Y con Néstor Kirchner no había estas cosas. Néstor Kirchner calmaba, no sé cómo, a todos los distintos... cada uno quería destacarse y había alguien que los aplacaba y los ponía en ¿Pero orden. usted quiere decir que hoy falta una conducción política? Yo digo que esas cosas no ocurrían, no sé qué es lo que pasa, pero yo creo que lleva mucho tiempo. A Kirchner le costó la vida. No es tan fácil hacer todo eso, porque los intereses, aún los que están en el mismo sector, son bastante disímiles, como se está notando. Entonces, eso trae como consecuencia que haya más líos. Con respecto al sector externo, evidentemente los costos en dólares han aumentado mucho en los últimos tiempos, y eso hace que sea más difícil exportar, sobre todo industria, ¿no? Que es lo que ocupa gente. Ahora, esto que hace, se lo pregunta usted Calcaño, que integró desde el 2003 el proyecto, esto que acaba de decir Orlando Ferreira, lo están diciendo muchos. Con Kirchner, lo dice Piumato también, con Kirchner o Moyano, con Kirchner esto no pasaba. ¿Hay una diferencia entre el proyecto de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner? Absolutamente ninguna. ¿Es para meter cizaña? No es para meter cizaña, quizás sean diferentes percepciones. Para mí no hay absolutamente ninguna diferencia. Lo que empezó Néstor lo está continuando y profundizando Cristina, acorde al contexto en el cual se van dando los diferentes acontecimientos. Es cierto que el tema de la energía es un tema que hay que tratar. También es cierto, me parece que la cantidad y la calidad de inversiones que haya que hacer para tener una situación energética holgada supera las capacidades de los inversores privados. Y personalmente, pero ya estamos en paradigmas distintos, con lo cual cada uno se parará sobre su paradigma para otear el horizonte, es que para mí la inversión privada sigue a la inversión pública. No se reemplazan y sobre todo hay una cuestión de que nadie va a invertir en un país que no crezca, cualquiera sea su régimen político. Y yo no creo como usted, yo creo que la cuestión es política, pero no tengo esa visión quizás negativa de la política. Al contrario, me parece excelente que haya debate y me parece importante, como lo marcó la propia presidenta, que el Parlamento es el lugar donde debatimos, más allá de que de vez en cuando nos mandemos alguna... De vez en cuando, de alguna vez que nos mandemos alguna chicana. No, pero a ver, todo el mundo puede hablar. A ver si me ponen otra multa. Luego, por decir lo que luego, pienso, otra cosa. No multamos, las ideas, no se preocupe, las ideas no se multan. El abogado de Moreno era de la familia Ríos. No se preocupe, las ideas no se multan. Por ahí puede consultar también. También la otra cuestión, ¿a cuánto está la tasa de inversión en este momento en el país? Está 22, 24%. 24%. No está mal, ¿no? Ojo, los que calculamos eso somos nosotros. ¿Cómo?
Lo que calculamos todos los meses esa Pero no tasa lo diga somos porque... nosotros. No, ¿por qué no vamos a decir? Sí, porque hay tanta censura en este país, basta ver los, los principales diarios que piensan del gobierno nacional. Pero un párrafo, Ojo digo, porque que- a mí, digo, me a ver. Ese 24% se compone en gran parte de inversiones que van a protegerse contra la inflación. Que son inversiones inmobiliarias, son celulares 3.000 millones y autos 6.000 millones y 25.000 millones de dólares en todo lo que es protección contra la inflación y vivienda. No es gente que necesita la vivienda, es gente que invierte para tener una protección contra la inflación. Y lo que es maquinaria y equipo es, digamos, un monto más limitado, un poco menor que la década del 90 todavía. Por eso que ahora está costando crecer. Entonces, Esa ¿qué es la hacemos? composición de la ¿Aumentamos la inversión. oferta o ajustamos la demanda? ¿Usted qué opina? Con respecto a la inversión, No, ¿qué hacemos? Si usted dice no hay un problema de inflación, bueno, No, ¿qué yo hacemos? creo que hay que dar incentivos a la agarramos inversión. un poquito, ponemos un poquito de Incentivos a la desempleo, inversión. ajustamos un poquito, pero bajamos claro, la demanda. Si uno pone ¿Cuál es la un idea? precio del petróleo en 42 dólares equivalente interno, cuando todo el mundo vale 100, ¿quién puede invertir a 42 dólares el precio de venta? Nadie. Porque si invierte en México le pagan 109 y si invierte en Argentina le pagan 42, o un poquito más ahora, pero no mucho más. Para exportar, Entonces, vale decir, no es seguir para una, exportar, seguir una porque- política petrolera equivocada que fue explorar poco, extraer mucho y exportar todo lo posible. Bueno, No es así. está bien, son digamos. decisiones. A mí me parece que todas Es las que opiniones se valen para y se puede poder- hacer cualquier política. Hay que bancarse los costos económicos y el precio político de tales cosas. Pero bueno, me parece que estamos rediscutiendo este otra tema de la otra energía cuestión. lo podemos simplificar así: compre extranjero, que es lo inverso de lo que hace un país nacionalista. Compre gas en Bolivia, compre gas en Qatar, compre gas en todos lados, y en cambio a la Argentina no le compre gas. Usted tiene una visión muy estrecha del nacionalismo. No, bueno. Sí. Me parece decir, mejor decir los nacionales. No me importan los nombres, No, a pero mí sí, porque es la a política fuerza que hemos de seguido nombrar en las materia, cosas, cuando uno bueno. pone una etiqueta sobre algo, después eso hace que esto funcione de un Bueno, determinado modo. Las Malvinas, ¿por qué las queremos? A ver, ¿por qué motivo las queremos? ¿De qué quiere ¿Es una porque respuesta es por filosófica? nacionalismo o por qué Bueno, motivo? una respuesta filosófica sería que las Malvinas, siendo una causa que trasciende las opiniones en ese políticas, caso no hay y nacionalismo. luego... Pero por favor, Calcaño, yo trato de ser coherente. Me está interrumpiendo. Bueno, bueno. Caramba. Después le pregunto Trato, sobre inflación, a ver trato. cómo fueron su experiencia como viceministro. Trato, porque ni Pero siquiera lo es logro. cierto, es una noble aspiración ser coherente. Pero me parece que la causa de Malvinas, puesto que usted la mencionó, se refiere a una cuestión que trasciende los regímenes políticos. Tanto Rosas como Mitre, de hecho, tuvieron una posición más o menos parecida. Y si tomamos las palabras de Ernest Renan en su curso sobre qué es una nación en el Collège de France, veremos que la nación es la solidaridad entre las generaciones, la idea de haber hecho grandes cosas en el pasado, querer hacerlas en el presente Está bien. y Eso pintar me para refería futuro. yo cuando dije la Bueno, energía. no, entonces me parece que eso de compra extranjero, mire, uno empieza comprando extranjero y al final termina pensando extranjero. Y lo que tenemos entonces, que hacer ¿quién? es producir ¿Este gobierno? trabajo argentino. No, lo nacional, Y si lo- no se preocupe, lo universal es nacional visto desde acá. No multamos ideas. El que Al compra, contrario, el que compra nos encanta el energía en debate. otros países no fue, digamos, otros gobiernos, fue este. Milman, Yo digo- usted debe decir Sí, algo, ¿qué vamos tema? cerrando. No, ¿A dónde vamos? así como veo mal cuando representantes del Poder Ejecutivo interfieren en las causas judiciales que deberían avanzar libremente para demostrar la culpabilidad y la inocencia, también creo que hay sectores de la oposición que hacen vedetismo con esto y no hay ninguna necesidad. Digo, todos tenemos que cuidar a la institucionalidad y a la justicia. Es una responsabilidad del conjunto y me parece que nos cabe a oficialistas y opositores porque la justicia es seguridad para todos los ciudadanos. Garrido. Bueno, este hecho es grave, es un antecedente negativo. Está claro que el mensaje que queda de esto o que se envía es no solamente el sacrificio de Rigue, alguien que es, podríamos llamarlo un prócer dentro del propio oficialismo, es sacrificado cuando los intereses corren en otro sentido. Y esos intereses son los de la impunidad, y claramente esto garantiza la impunidad. El mensaje está claro: cualquiera que investigue casos de corrupción que involucran funcionarios del gobierno va a ser apartado. Rafecas ahora está en la picota, y acá el diputado Compañero, me parece. Calcaño, el compañero Calcaño, Gracias. es optimista. Yo creo que el ataque es un ataque furibundo y no creo que esto termine bien, ni para la justicia, ni para las expectativas de justicia. Y
y es para preocuparse. ¿Hay un ataque a la justicia, Calcaño? No, de ninguna manera. Me parece que hay una cuestión de tratar de legitimar las posiciones de la oposición vía pronósticos catastróficos o apocalípticos. Y me salgo un poquito de lo que decía el estimado correligionario, en el sentido de la cuestión económica. Hay que decir, no, esto se desmadra, está todo mal, estamos en una situación terrible, cuando tenemos que encarar los problemas que el desarrollo industrial nos plantea desde la política y luego la instrumentación económica. Esa es la gran enseñanza de Néstor. Que los problemas económicos no tienen solución económica, hay que traerlos a la política, ver el margen de maniobra disponible y luego trabajar sobre eso. Y lo interesante de Néstor, que contrariamente a Baglini, el teorema de Baglini, cuanto más cerca está del poder uno, más hace sonrisas cómplices al establishment, Néstor nos enseñó, y como usted dijo, se le fue la vida, duplicando siempre la apuesta. Y para nosotros es un ejemplo cotidiano. Nosotros todos tenemos un pequeño Néstor que está adentro, que nos dice, bueno, hay que ir, sí, hay que hacer, hay que duplicar la apuesta. Pero ojo que no es un casino la cuestión. No, yo no juego, así que Cristóbal no se López, lo vos, duplican la apuesta en los casinos. Una consulta para uy, qué buena Orlando metáfora. Ferreres. ¿Cómo se me pasó? ¿Qué hay que hacer con YPF? Es lo que se debate en este momento. Bueno, ese tema para mí estaba organizado de una manera que la había organizado en la época de Néstor. Y no sé cuál fue el motivo para cambiarlo. Y se estaba armando un financiamiento de unos 30.000 millones para explotar la zona de Vaca Muerta ahora. Esto va a quedar muy paralizado, creo yo. Y este cambio, a todos los que tienen que poner el dinero, le va a costar bastante entenderlo. Por lo menos no va a ser fácil. Si hay algún cambio, aparentemente el jueves habría algún anuncio, se dice o qué sé yo. Pero de todas maneras, el mundo está expectando porque YPF es la única empresa de clase mundial que tiene en Argentina o que actúa en la Argentina. Las demás son más chiquitas, salvo Techín, pero que ya está en otros lugares. Calcaño, ¿qué hay que hacer con YPF? ¿Qué cree usted? No, acá hay un objetivo, retomando el teorema que trataba de explicar antes, que hay un objetivo político que es energía para 40 millones de argentinos y para satisfacer sus necesidades. Luego hay diferentes caminos que se pueden tomar. Y se tomará un camino o el otro acorde con el contexto, con las relaciones de fuerza realmente existentes y el margen de maniobra que tengamos. Primero se tratará de aumentar ese margen y después se tratará de actuar sobre la realidad. Es lo que se hizo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Quizás hubiera sido mejor repudiar todo y ver ondeando nuestro pabellón. No, déjeme terminar. Sí. Ver ondear nuestro pabellón nacional sobre el Fondo Monetario Internacional. Era muy difícil hacerlo. Por lo tanto, se le pagó. Lo importante era sacar al fondo de la elaboración y determinación de las políticas económicas internas. Y así procederemos. Ahora acá, ¿no cumplió YPF o cambia el gobierno en su estrategia con YPF? No es una cuestión, la realidad es dinámica, hay una cuestión que incluso a mí me provoca cierta melancolía institucional, que nosotros en el Congreso a veces creemos que hacemos leyes para siempre, y nosotros hacemos leyes para un momento, para una situación, para responder a algo, la ley tiene que seguir a la costumbre, porque si no, no va a ser respetada, y tratamos de aportar a cada cual desde su lugar a esa cuestión. Si hay más necesario más debate, no se preocupen, vamos a pasar debatiendo todo el año. Pero no hay una cosa de decir, bueno, entonces cambiaron, entonces hicieron esto. Hay que adecuarse a las circunstancias y hay que tener diferentes caminos posibles para tomar la decisión e instrumentarla. Luego veremos si la decisión es eficaz, es eficiente, si cumple con el objetivo que se busca, y también está la sanción de la sociedad, que es el voto popular. Bueno, les agradezco a los cuatro, les agradezco el debate, le agradezco a Iris Calcaño especialmente, porque estaba en minoría hoy acá en la mesa, y bueno, es importante, pero sobraba calidad y cantidad, no se preocupe, en toda la mesa. Es importante que se dé, y además en un marco de respeto, como se da. Me parece muy importante que estos debates se den en un marco de respeto como se ha dado, y hemos estado hablando 45 minutos. Es que somos parlamentarios, nos encanta. Gracias, Orlando Ferreres. Gracias a vos. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a la primera pausa del programa.